Los dioses más temidos de Egipto, descubre su poder. El antiguo Egipto, tierra de faraones y pirámides, de jeroglíficos que susurran historias milenarias. Cuando pensamos en esta civilización, a menudo nos vienen a la mente imágenes de dioses benevolentes, como Osiris, dios del inframundo y renacimiento, o Isis, la diosa madre, símbolo de magia y protección. Pero el panteón egipcio era tan complejo y diverso como el propio cosmos. Así como el universo no se compone únicamente de luz estelar, la mitología egipcia también albergaba deidades cuyas historias inspiran tanto respeto como temor, porque en las sombras de las pirámides, más allá de la luz del sol del desierto, se movían dioses con un poder inimaginable, capaces de desencadenar el caos sobre la tierra. En este viaje nos adentraremos en los mitos y leyendas de los dioses más temidos de Egipto. Exploraremos su naturaleza, sus poderes y el significado que tenían para la civilización que los veneraba. Prepárense, pues al igual que un agujero negro deforma el espacio-tiempo, estos dioses desafiarán nuestra comprensión del bien y del mal, del orden y del caos. Seth, el dios de la tormenta y la discordia. Nuestro viaje comienza con Seth, una deidad compleja y contradictoria. Imaginen un ser con la fuerza de un huracán, capaz de arrasar con todo a su paso, pero también con la capacidad de proteger y defender. Esa era la dualidad de Seth, el dios del desierto, las tormentas y el caos. Representado con un cuerpo humano y una cabeza de un animal que desafía la clasificación zoológica, Seth era una fuerza de la naturaleza personificada. Su nombre mismo evocaba el desierto abrasador, la arena que se levanta con la furia del viento, la tormenta que se avecina en el horizonte. Seth era el hermano de Osiris, el dios del inframundo, y su rivalidad es una de las historias más conocidas de la mitología egipcia. Se dice que Seth, consumido por la envidia, asesinó a Osiris, sumiendo al cosmos en el desequilibrio. Pero la historia no termina ahí. A pesar de su naturaleza caótica, Seth también era un protector. Cada noche defendía la barca solar de Ra, el dios del sol, del monstruo del caos, Apophis. En la lucha eterna entre el orden y el caos, Seth se movía en ambos lados, un recordatorio de que la naturaleza misma es una danza de fuerzas opuestas. Apophis, la serpiente del caos eterno. Si Seth era la tormenta, Apophis era el abismo. Imaginen una serpiente tan colosal que podía tragarse el sol de un solo bocado, sumiendo al mundo en la oscuridad eterna. Ese era Apophis, la encarnación del caos primordial, la amenaza constante al orden cósmico. Cada noche, mientras Ra viajaba por el inframundo en su barca solar, Apophis esperaba en la oscuridad, listo para atacar. Su objetivo, devorar al sol y sumir al universo en un caos sin fin. La batalla entre Ra y Apophis no era una simple lucha entre dos dioses. Era una representación de la lucha cósmica entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. A diferencia de otros dioses, Apophis no tenía templos ni sacerdotes. Era una fuerza tan aterradora que los egipcios ni siquiera se atrevían a pronunciar su nombre. En cambio, realizaban rituales para protegerse de su influencia maligna, para asegurarse de que el sol saliera cada mañana. Pero Apophis era inmortal, imposible de destruir por completo. Cada noche renacía de las cenizas del caos, listo para desafiar el orden cósmico una vez más. Su existencia era un recordatorio constante de la fragilidad del cosmos, de que incluso los dioses más poderosos debían luchar contra las fuerzas del caos. Amit, la devoradora de almas. En la profundidad del inframundo egipcio, donde las almas eran juzgadas por sus actos en vida, acechaba una criatura que personificaba el miedo a lo desconocido, Amit, la devoradora de almas. Imaginen un ser con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y patas traseras de hipopótamo,
una amalgama de criaturas temibles, esperando para dictar el destino eterno de los difuntos. Cuando un alma llegaba al salón de las dos verdades, su corazón se colocaba en una balanza, contrapesado con la pluma de Maat, la diosa de la verdad y la justicia. Si el corazón estaba cargado de maldad y pecado, la balanza se inclinaba hacia el lado de Amit, y ésta, con un rugido escalofriante, se abalanzaba sobre el corazón, devorándolo sin piedad. A diferencia de otras deidades, Amit no ofrecía redención ni segunda oportunidad. Su juicio era absoluto, irreversible. Ser devorado por Amit no significaba simplemente la muerte, sino la aniquilación total, el olvido eterno. Era la peor condena que un egipcio podía imaginar. La mera existencia de Amit servía como una advertencia constante para los vivos. Recordaba a cada individuo la importancia de vivir una vida justa y equilibrada, de acuerdo con los principios de Maat, porque en la muerte no había escapatoria del juicio de Amit, la devoradora de almas. En el panteón egipcio, pocas deidades encarnaban la furia destructora como Sekhmet, la diosa de la guerra, la venganza y la curación. Imaginen una leona con el poder del sol abrasador, capaz de desatar plagas y enfermedades, de quemar ciudades enteras con su mirada. Esa era Sekhmet, la leona feroz, la protectora implacable. Creada por Ra, el dios del sol, para castigar a la humanidad por su desobediencia, Sekhmet se entregó a su tarea con una ferocidad aterradora. Su sed de sangre era insaciable y la tierra temblaba ante su ira. Se decía que su aliento abrasador podía secar ríos y marchitar cosechas, que su rugido podía desatar tormentas de arena que lo oscurecían todo. Sin embargo, la furia de Sekhmet no era ciega. Era una fuerza de la naturaleza, poderosa e impredecible, pero también esencial para el equilibrio del cosmos. Así como el fuego puede destruir, también puede purificar. Sekhmet era la encarnación de esa dualidad, capaz de destruir y curar, de castigar y proteger. Al final, fue la astucia de los dioses la que logró calmar la furia de Sekhmet. La engañaron para que bebiera cerveza teñida de rojo, haciéndole creer que era sangre. Embriagada, Sekhmet se calmó, transformándose en Hathor, la diosa del amor y la alegría, pero la leyenda de su furia perduraba, un recordatorio del poder aterrador de los dioses. En el reino de las sombras y los misterios, donde la vida se encuentra con la muerte, reinaba Neftis, la diosa del crepúsculo, la muerte y el duelo. A diferencia de su hermana Isis, diosa de la vida y la magia, Neftis representaba el lado oscuro del ciclo eterno, la inevitabilidad del fin, la oscuridad que envuelve todas las cosas. Imaginen una figura femenina envuelta en un manto negro, con la piel tan oscura como la noche sin luna. Sus ojos, profundos y penetrantes, reflejaban la sabiduría de la muerte, el conocimiento de los secretos que se esconden más allá del velo de la vida. Su presencia no inspiraba terror, sino una profunda melancolía, una aceptación serena del destino. Neftis era la guardiana de los muertos, la que guiaba las almas a través del inframundo hacia el juicio final. Su lamento funerario era legendario, un canto desgarrador que acompañaba a los difuntos en su viaje al más allá. Pero su poder iba más allá de la muerte. También era la diosa de la magia oscura, capaz de invocar fuerzas ocultas, de controlar las sombras y los espíritus. Se decía que podía maldecir a sus enemigos con enfermedades, volverlos locos con susurros en la oscuridad. Neftis era la prueba de que incluso en la muerte existía poder. En el fragor de la batalla, donde el acero chocaba contra el acero y el aire se llenaba del clamor de la guerra, Montu, el dios guerrero, cabalgaba con furia implacable. Imaginen un dios con cabeza de halcón, coronado con el disco solar, empuñando una lanza llameante y una espada curva,
listo para desatar su furia sobre sus enemigos. Montu era la encarnación del ardor guerrero, la personificación de la fuerza bruta e imparable. Se decía que su mirada podía incendiar los corazones de sus enemigos, que su grito de guerra podía hacer temblar la tierra. Los soldados egipcios marchaban a la batalla con su nombre en los labios, buscando su bendición en el fragor del combate. A diferencia de otros dioses guerreros, Montu no conocía la piedad ni la compasión en el campo de batalla. Su furia era absoluta, su sed de victoria insaciable. Se le representaba a menudo cabalgando un carro tirado por caballos salvajes, arrasando ejércitos enteros con su furia imparable. Los templos de Montu eran lugares de culto marcial, donde se entrenaban los soldados y se celebraban las victorias. En sus altares se sacrificaban animales en su honor y se le ofrecían las armas de los enemigos vencidos como tributo a su poderío. Montu era el dios al que se invocaba para obtener la victoria, el protector de los ejércitos, el señor de la guerra. Al igual que el universo mismo, el panteón egipcio no era un lugar de absoluta luz y armonía. Era un ecosistema complejo, donde la luz y la oscuridad, el orden y el caos coexistían en un equilibrio dinámico. Los dioses que hemos explorado hoy, Seth, Apophis, Amit, Sekhmet, Neftis y Montu, representaban el lado oscuro de esa ecuación, las fuerzas caóticas e impredecibles que los egipcios temían y veneraban a la vez. Estos dioses nos enseñan que el miedo no era simplemente una emoción negativa para los antiguos egipcios, sino un componente esencial de su cosmovisión. El miedo a los dioses, a la muerte, al caos, les recordaba su propia fragilidad, la importancia de vivir una vida justa y equilibrada. Al final, los dioses más temidos de Egipto nos recuerdan que el universo no es un lugar estático, sino un lugar en constante cambio, donde la luz y la oscuridad luchan por la supremacía, y que incluso en la oscuridad más profunda siempre hay un atisbo de luz, una promesa de renacimiento, un nuevo ciclo que comienza.